Se habló en torno a la nafta. ¿Qué es eso? Entendemos que es una mezcla de hidrocarburos obtenida al refinar petróleo crudo y que se usa como solvente en la fabricación de pinturas. Se necesita pasar por un segundo proceso químico para que eso sea útil en vehículos de combustión interna. O sea que lo que sea que hicieron este fin de semana no es gasolina. ¿O sí es? Le pregunto a uno de los mayores expertos energéticos en este país, Gonzalo Monroy. Gracias, Gonzalo, por tomarme esta comunicación. ¿Cómo estás? Buen día. Mi querido Luis, muy buenos días. ¿Qué hicieron el viernes o el sábado? ¿Qué está produciendo Dos Bocas? En realidad creo que lo explicaste bastante bien y efectivamente lo que se tiene es un primer destilado. ¿Y cómo llegamos ahí? En un proceso que es relativamente largo, lo primero que se hace es calentar el petróleo crudo y literalmente como si lo pusiéramos una pequeña garrafa de petróleo, la fuéramos a poner en nuestra estufa, obviamente una estufa bastante más grande, ponemos justamente ese petróleo. Y la parte que va a salir hasta más arriba, la más ligera, son esas naftas naturales. En una segunda parte, un poquito más abajo, va a salir lo que es la gasolina, un poquito más abajo saldría el diésel. Dada la composición de nuestro crudo mexicano, principalmente maya, la mitad de nuestra garrafa saldría de combustóleo y nos quedaría en la parte, en la base, a lo que ya no se quemó, algo muy similar al asfalto, algo que ya no tiene poder calorífico alguno. Se utiliza principalmente para las calles. Ahora, lo que salió de todo esto es la primera parte de hasta arriba. ¿Por qué? Porque los hornos que tiene Dos Bocas, las calderas que tiene, no han alcanzado las temperaturas adecuadas. Efectivamente, nada más salen estas naftas. ¿Qué tendré que hacerse? Se tiene que hacer absolutamente una serie de procesos, se les tiene que quitar una serie de impurezas, se les tiene que poner los oxigenantes, se le tiene que poner, y obviamente hacer toda una formulación para llegar al octanaje y cumplir con las especificaciones para ser vendida a los usuarios. De esos videos, de eso que presumió el presidente, eso no se le puede meter a los autos, simplemente no arrancarían, no tiene esa calidad para poder hacerlo. Por el otro lado, también es muy interesante, sobre todo, Luis, la segunda cifra. Cuando el presidente habla de estos 290,000 barriles de la refinería de gasolina que saldrá de la refinería de Dos Bocas, pues el presidente simplemente inventó un número, no hay otra forma de decirlo, no hay ninguna base. La propia secretaria Rocío Nale jamás ha dicho una cifra tan disparada o tan descabellada como esa. Cabe recordar de que la refinería tiene una capacidad de 340,000 barriles totales de procesamiento de petróleo crudo. Hablar de 290,000 de gasolina significaría una utilización de 85%, que de nuevo no hay ninguna refinería en el mundo con esas características de ese tamaño que lo produzca. Para dar una idea de qué tan disparado está lo que dijo el presidente, tendremos que tener una refinería 3 veces más grande de Dos Bocas para poder producir esos 300,000 barriles. ¿Cuántos barriles diarios de gasolina más o menos ocupamos en México, Gonzalo? El mercado nacional es de poco más de 800,000 barriles, obviamente cuando fue lo de la pandemia se cayó, obviamente, pero ya ha regresado a sus niveles naturales y está entre 820,000 barriles diarios. O sea, estamos hablando que de acuerdo al número del presidente de la República, pues estaría ocupando una gran parte de esos 800,000 barriles Dos Bocas y eso nos dices, pues es imposible, o sea, no te da el número, no jala 290,000 barriles diarios de gasolina, simplemente no podrían salir de Dos Bocas. ¿Cuántos sí pueden salir? Mira, el número que ha manejado, el número oficial que ha manejado la secretaria Rocío Nale es prácticamente la mitad, 170,000 barriles, 120,000 de diésel y aproximadamente entre 30 y 40,000 barriles de gas LP, de querosenos. La realidad es de que dada la experiencia de este tipo de refinerías, que son similares a la de Deer Park, similares a las que tenemos en Cadereyta o también en Minatitlán y Madero, muy probablemente vamos a tener 100,000 barriles de gasolina y por ahí de unos 80,000, 90,000 de diésel. Eso obviamente será una contribución importante, pero muy lejos de estas cosas irreales que se dijeron en el informe de gobierno. ¿Para diciembre tendríamos esto? O sea, sí aguanta todo lo que falta, porque apenas estamos con la nafta, ¿no? Que nos explicas, etcétera. Pero, o sea, es un proceso bien complicado. ¿A poco sí se logra de aquí a diciembre? No, qué bueno que me haces esa pregunta y esa es quizá la más importante. Hoy lo único que tenemos, pensando que hubiésemos, en lugar de comprar un auto, como lo hicimos con Deer Park, que estuviéramos armando nuestro propio auto,
Hoy apenas tenemos una cosa que se llama tanque de gasolina, y estamos empezando una parte del motor. Nos falta el chasis, nos falta la suspensión, nos falta el sistema eléctrico, nos faltan las llantas, nos falta todavía probarlo para poder hacer todo esto. Si lo queremos ver en la forma quizá la más generosa posible, Luis, hoy finalmente empezaron algunas pruebas de todo esto. Hoy sabemos que ya entró petróleo, hoy sabemos que están encendidas las calderas, hoy sabemos que la planta combinada, donde se da esta destilación atmosférica, está trabajando. ¿Qué cosa sabemos que no está terminado? No está la hidrodesulfuradora, no está la planta catalítica y quizá la más importante, no está lista la planta coquizadora. Esta última, Luis, es la que convierte a través de procesos físico-químicos, descompone el combustóleo para sacarle otra proporción de gasolina y de diésel y ya dejar prácticamente una versión mínima de ese chapopote que te platicaba al principio. ¿Cuánto tiempo podría tardar esto, dado lo que hemos visto en otros países, lo que tarda en construirse una refinería, etcétera? ¿En cuánto tiempo podríamos verlo? En diciembre dices, pues simplemente no estaría listo, o sea, sería imposible, sería ahí sí la hazaña mundial, supongo, ¿no? Si lo logran de aquí a diciembre. Te lo puedes poner de esta manera, no va a ocurrir. Es como si lleváramos hoy un niño de primaria, tratarlo de meter a un curso avanzado en MIT de ingeniería, simplemente no va a poder. En el caso mexicano, ¿qué nos hace falta? Con nada más todos estos procesos que te acabo de mencionar, ya nos catapulta al menos un año. Ya estamos hablando de la mitad de 2024, con una alta probabilidad, dependiendo también de cuestiones climatológicas, muy probablemente entrado hasta el 2025. Y ahí podemos empezar las pruebas totales de todo el proceso de la refinación. Y ahí ya estaríamos viendo, pues yo te diría unos de entre 18 y 24 meses para que la refinería opere al 85% que estaba diciendo el presidente López Obrador. Muchísimas gracias, Gonzalo Monroy, y creo que nos lo explicas de una manera muy, muy, muy clara. Es como si quieres meter un niño de primaria y en friega lo quieres mandar a la universidad, pues no se puede, hay un proceso, esto va a tardar de menos un año y medio. Todavía estamos lejos de ver el primer barril o el primer litro de gasolina. Lo que estamos viendo en Dos Bocas no es gasolina y no es ni contra la 4T, ni a favor del presidente, ni en contra de nada. Simplemente creo que tenemos derecho a saber en qué nos estamos gastando, cuánto nos costó la la refinería. Mira, erogados, ya gastados, estamos hablando más de 18 mil millones de dólares. Y justamente con este año de que falta, muy probablemente estemos rondando la cifra de los 20 mil millones de dólares, que sería prácticamente el triple de lo que se prometió originalmente. Y en ese sentido, Luis, hay que decirlo con total claridad, eso es lo que típicamente una refinería de este tamaño cuesta. El gran problema fue el mito, la gran mentira, es el que valió 8 mil millones de dólares y que sería construida en 3 años. Eso tampoco iba a ocurrir de ninguna manera. Ni modo, la realidad se impuso. Gracias, querido Gonzalo. Te mando un abrazo y te seguimos en tus redes y particularmente en tu TikTok, en donde explicas todos estos temas de una manera de verdad muy clara. Claro que sí, Miguel, los espero ahí en TikTok como Go Monroy o también ahí en Twitter como G Monroy Energy y ahí podemos continuar la conversación. Gracias, es Gonzalo Monroy. Esa una obra, y le digo, no es contra o a favor de nadie, simplemente que lo que estamos viendo hoy no es gasolina. Y para que sea gasolina falta todavía un proceso muy largo. ¿Qué tan largo? Un año, año y medio, si bien nos va. La otra, por más que el presidente diga 290,000 barriles, pues ojalá que sean los 290,000 barriles, que sería como el 30% de la producción mexicana. No, parece que serán 100,000 barriles de gasolina diarios, lo cual es importante, pero muy lejos del número que dice el presidente. No es ni en contra ni a favor de nadie, estamos dando los datos, punto.